Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un día más en un episodio semanal donde tenemos una invitada de lujo, un podcast que promete ser muy interesante. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias. Todo bien por aquí. Nada, agradecerte de que hayas venido. Como siempre voy a presentarte y voy a presentar un poquito tu libro o la obra que has hecho, la última investigación que has hecho. Y luego, pues bueno, como siempre, entroncaremos una conversación con diversas preguntas relacionadas un poco con tu investigación, que además está encorsetada dentro de un tema bastante tratado dentro del podcast, que es la extrema derecha, el ámbito discursivo, ¿no? El análisis del discurso, etc. Y bueno, sin más, presento a nuestra invitada de hoy. Laura Camargo Fernández es sociolingüista, es analista del discurso y docente en la Universidad de les Illes Balears. Es doctora en Filología Hispánica, especialidad lingüística aplicada por la Universidad de Alcalá. Ha impartido docencia de posgrado y conferencias en las universidades de La Habana, de Nuevo León, en México, de Sevilla, de Chile, en la ciudad de Nueva York, en Guadalajara, también en México, y cuenta con más de 50 publicaciones científicas nacionales e internacionales, entre ellas su reciente libro Trumpismo discursivo, que si no me falla la memoria, lo publicaste o a finales de 2025 o a principios de 2026, ¿no? No, a finales de 2024, principios de 2025. Vale, De hecho, ahora comentaremos, el libro está acabado cuando todavía no se había producido la segunda victoria de Trump. Es decir, yo lo mando sin saber que Trump iba a ganar, pero la tesis que defiende el libro es que volvería a ganar. Claro. Entonces, bueno, más o menos hay un poco de mito de Casandra detrás de la apuesta del libro, porque hay un vaticinio que luego, por desgracia, se cumple. Sí, por desgracia, la verdad, porque bueno, lo que estamos viendo en estos últimos meses pues da mucho que hablar. Este libro, ¿no? Hablas del origen y la expansión del discurso de la ola reaccionaria global, ¿no? Que de este auge de la extrema derecha, que ni mucho menos se encorseta dentro de la figura singular de Donald Trump, sino que es un movimiento mucho más amplio, mucho más complejo, ¿no? Y además, ya saliendo de aquí, ¿no? También ha sido colaboradora en medios como Cadena Ser Mallorca, IB3 Televisión y Radio, el diario Ara Balears, y compaginas actualmente tu labor de investigación y docencia con el activismo social, y entre los años 2015 y 2019 ejerciste como diputada en el Parlament de les Illes Balears. Bueno, antes de preguntarte, voy a explicar un poquito muy resumidamente en qué consiste el libro de Trumpismo discursivo, ¿no? Donde has desarrollado cómo las narrativas reaccionarias de este primer cuarto del siglo XXI pues están configurando un nuevo sentido común excluyente de la política global. Examinas el auge de la extrema derecha actual, sus raíces históricas, especialmente los discursos fascistas del siglo XX, obviamente, y también su expansión en un contexto marcado por los shocks del neoliberalismo, la irrupción de las redes sociales y la crisis del capitalismo tardío. Como hemos comentado ya, ¿no? Pues una de las figuras que estudias, o sea, una figura principal es Donald Trump, pero en realidad el movimiento político, ¿no? Que está detrás de Donald Trump y todo ese campo o ámbito discursivo que hay y comunicativo que hay detrás de este surgimiento, del surgimiento de esta figura, y cómo esto ha transformado en la política contemporánea, básicamente, ¿no? Eso es. Y bueno, aquí ya te lanzo la primera pregunta porque va muy, muy al hilo de todo esto, ¿no? Es una pregunta introductoria, básicamente, en qué consiste el análisis crítico del discurso, un poco para que la gente entienda en qué te has basado para hacer el estudio, ¿no? Y luego, obviamente, cómo lo has ido aplicando al estudio en concreto de la política y en singular al movimiento, ¿no? De Donald Trump y el auge de esta nueva derecha radical en Estados Unidos. Bueno, pues empezando con la pregunta del análisis crítico del discurso, voy a intentar sintetizar porque es un marco teórico y también metodológico muy amplio que en realidad se caracteriza por tener una misión principal, que es la de acercar los estudios del lenguaje desde una perspectiva no formalista, porque hay otros acercamientos al estudio del lenguaje que son de carácter formal y que analizan, por ejemplo, la estructura lingüística desde la sintaxis o desde el análisis semántico de las palabras. Y en este caso lo que se hace es acercar el análisis de las estructuras lingüísticas al resto de las ciencias sociales con una perspectiva que lo que busca es desenmascarar las relaciones de poder, las relaciones de desigualdad
y cómo los mensajes en realidad, a pesar de que existen relaciones más o menos objetivas entre significantes y significados, cuando se ponen en interacción y forman discursos grandes, significan otras cosas. Reproducen desigualdades, relaciones de poder, relaciones de abuso y a partir de aquí lo que tratamos en esta especie de movimiento social de analistas discursivos, tal y como lo definió una de sus principales figuras, que es Toyn van Dijk, ¿no? Que me imagino que mucha gente conocerá al profesor van Dijk, es precisamente tratar de desenmascarar estos abusos de poder y hacerlo desde una perspectiva políticamente comprometida. Por lo tanto, no es una perspectiva para el estudio del discurso que pretenda ser objetiva, sino que pretende tomar partido para desenmascarar, como decía, y para denunciar el racismo, el sexismo, el clasismo, la homofobia, en fin, creo que con lo que estoy diciendo se puede entender por qué es un paradigma analítico válido para el análisis de los discursos de la extrema derecha. Dicho esto, cuando te decía que metodológicamente es muy amplio, en realidad se puede abordar el análisis de los discursos utilizando metodologías de otras ciencias sociales. No hay un método estricto para el análisis crítico del discurso. Entonces, ¿qué es lo que he utilizado? ¿Cuáles son las perspectivas del análisis crítico del discurso que he utilizado yo concretamente en trumpismo discursivo? Podríamos decir que desde el primer capítulo, que es un poco el marco teórico de lo que te estoy hablando ahora, ¿no? En qué consiste y cómo se ha utilizado para analizar el discurso de la extrema derecha, hasta el capítulo 2, que es un capítulo histórico, sobre todo lo que utilizo es el análisis histórico del discurso. ¿Por qué? Porque trato de ver cómo se ha gestado genealógicamente este discurso de la extrema derecha que tenemos hoy. Y lo entronco también con el discurso de los fascismos históricos del periodo de entreguerras y analizo algunos de los discursos de este periodo de entreguerras, veo qué recursos se pusieron en juego ahí y intento trazar una línea para ver cómo muchos de los recursos que se utilizaron en ese momento siguen hoy vigentes. Y después intento también explicar cómo muchas de estas técnicas conectan claramente con lo que se ha definido como el discurso populista. Y intento también trazar una línea, bueno, creo que de hecho, como no soy la única, creo que podemos decir que quienes nos alineamos con estas hipótesis hemos hecho lo mejor que hemos podido esta explicación, o sea que yo doy por buena la explicación que hemos dado, no es mía, hay muchos otros investigadores que piensan lo mismo, Chabaudot, van Dijk, Wodak, etcétera. El discurso populista, la ideología populista o el populismo no lo analizamos, mejor dicho, como una ideología, sino como un tipo de discurso. Y entonces trazamos esta genealogía a partir del discurso del fascismo histórico hasta el discurso de la extrema derecha actual para ver cómo muchos de los recursos son compartidos. Podríamos decir algunos, aparecen descritos en el libro, el discurso este que contrapone el pueblo a las élites, que describe una situación de crisis de la nación que solamente un líder fuerte puede solucionar, un discurso que hace también unas narraciones mitificadoras de un pasado glorioso al que hay que volver y que se quiere recuperar, un pueblo que ha sido engañado, que ha sido sometido y este líder carismático se pone del lado del pueblo y lucha con él para liberarlo de esta opresión, un lenguaje simple, sencillo, emotivo, la emocionalidad es un elemento central de estos discursos, y el uso de metáforas, de contraposiciones, del cuadrado ideológico, el nosotros versus ellos, siempre engrandecer las cualidades del nosotros y minimizar las cualidades de ellos y viceversa. Siempre nuestras pocas virtudes son minimizadas, mientras que las suyas, los defectos que puedan tener los otros, son maximizados. Y después un tema que me ha parecido muy interesante porque creo que es muy similar en ese momento del fascismo histórico discursivamente y ahora es la búsqueda de chivos expiatorios. Es decir, cargar la crisis de la nación sobre unos elementos que han venido precisamente a provocarla y que deben ser eliminados. Eliminados, entiéndase eliminados en cada momento histórico de manera contextual.
En el caso del fascismo histórico, los elementos que debían ser eliminados, por cierto, no solamente los judíos, pero de manera específica, los judíos, pues lo fueron de una manera absolutamente horrible, salvaje, mediante un holocausto, ¿verdad? Mediante un exterminio, mediante campos de concentración y cámaras de gas. Pero, como digo, otros enemigos del Reich también fueron eliminados, u otros enemigos del fascismo italiano también fueron eliminados, u otros enemigos del franquismo también fueron eliminados por la vía de la violencia y del exterminio físico. Ahora mismo, por ejemplo, los chivos expiatorios pueden ser la población migrante o las feministas o los comunistas, en un sentido genérico, y en este caso el objetivo que estas fuerzas se marcan, a priori, luego no sabemos cómo va a ir subiendo el grado de violencia hacia los cuerpos migrantes, hacia las personas migrantes, pero por ahora es la expulsión, ¿no? Ahora han decidido utilizar, estos son todo cuestiones que no son arbitrarias, repito, que están motivadas, que están buscadas, ahora han decidido utilizar esta palabra remigración, ¿no? Y claramente con el sentido de deportar masivamente a las personas migrantes. Pero si te das cuenta, existe esta necesidad de buscar y cargar las culpas en elementos que se van a poner como causantes de la crisis que sufre esa nación que el líder carismático tiene que rescatar de su marasmo y, bueno, pues van a pagar un precio muy caro, ¿no? Estas personas o estos colectivos, estos sujetos a los que se ponga como culpables. Podríamos decir más rasgos, pero creo que he dicho así resumidamente algunos de ellos. Sí, el resumen ha sido certero, ¿no? Porque yo creo que además la gente enseguida va a poder, digamos, compararlo y verlo con cosas que se están viendo en la actualidad política, ¿no? Con todas las barbaridades que hemos visto en Estados Unidos con el ICE. Y además, como partidos de extrema derecha en Europa acogen, ¿no? Toda esa política fascista que se está perpetuando en Estados Unidos, se recoge, se legitima, ¿no? Y se habla de una necesidad, de lo que tú has dicho, ¿no? De una reinmigración aquí también. Me viene a la cabeza con los analistas también de todos estos discursos de la teoría de la conspiración, etcétera, que hablan de cómo se cosifican y se personifican los males del capitalismo en ciertos chivos expiatorios, pero a su vez se extrae el capitalismo de la ecuación, ¿no? Yo creo que una de las finalidades de esta búsqueda de chivos expiatorios principalmente es mirar hacia abajo para no mirar hacia arriba. Si tú eres capaz de culpar de los problemas del sistema o del malestar civilizatorio a quienes son más débiles y quienes están por debajo, te evitas que se mire a sus superestructuras y efectivamente al sistema capitalista, que es en realidad el generador de ese malestar. Y en esto efectivamente yo creo que el problema es que han tenido la habilidad, aunque yo creo que la habilidad viene allanada por el trabajo de generación de hegemonía cultural que se ha venido haciendo durante décadas del neoliberalismo, que es esta especie de imposibilidad de mirar a la superestructura porque ya formamos tanto parte de ella que no podemos salirnos para mirarla desde fuera. Entonces el mal no puede estar ahí, porque entonces yo también soy parte de eso, ¿no? Ahora no recuerdo quién era el autor o autores de La doctrina invisible, que hablan precisamente de cómo vivimos de una manera tan corporeizada dentro del sistema neoliberal o del neoliberalismo, que es una fase del capitalismo, pero que efectivamente ha tenido muchísimo impacto en el último periodo, ¿no? Para todo lo que estamos viviendo ahora de ascenso de la extrema derecha. Y es tan invisible la doctrina que no podemos pensar que exista y que tenga algo que ver en ese malestar que ahora mismo se está canalizando efectivamente, y esa rabia se está canalizando hacia la extrema derecha, en lugar de como sucedió, por ejemplo, en otro momento, hace no tanto, es que hace muy poco, hace escasamente 10 años o un poco más de 10 años, 15 años, la rabia se canalizaba hacia otro lado. Había una especie de momento anticapitalista o, si quieres, un momento populista. También otros leyeron que lo que había era un momento populista, pero yo sí que creo que había un momento de malestar social que se canalizó hacia otro lado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En todo lo que planteas. De hecho, hilado, ¿no? Con cómo has acabado esta última intervención, te planteo ya cómo tú comentas, ¿no? Que a nivel narrativo lo que ocurre
es que hay como un malestar que a su vez es una pérdida de credibilidad, ¿no?, de los discursos institucionales, ¿no?, que eso se ve mucho. Una de las, digamos, cosas que podemos ver ahora que nos alarma, ¿no?, los discursos en la vía pública, vamos a decirlo así, ¿no?, es esa generalización de hablar del gobierno como una especie, ¿no?, de ente abstracto maligno, ¿no? La culpa del gobierno, sí, porque los políticos, ¿no? Y ahí hay una especie si vamos al nivel discursivo, todo un pozo que nos puede dar pistas de por qué estamos hablando de elementos o de sustantivos, vamos a decirlo así, de una manera tan abstracta, ¿no?, sin pensar a nivel histórico a qué nos estamos refiriendo. Tú hablas de esto, ¿no?, de cómo hay una falta de credibilidad en los discursos institucionales, que tampoco es únicamente algo que esté pasando porque la extrema derecha nos ha comido la cabeza, sino porque obviamente la democracia a nivel material tiene una crisis tremenda, ¿no? Digamos que es una democracia muy imperfecta, por no decir que no es una democracia, ¿no?, que es la dictadura de la burguesía, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero creo que es obvio, ¿no?, que lo que estamos viendo es una crisis de gran calado de los sistemas de gobernanza que tenemos, y vemos como, por ejemplo, los partidos políticos de izquierda, vamos, en una izquierda amplia, desde el PSOE hasta otros partidos, ¿no?, están viéndose totalmente acorralados, con una falta de credibilidad tremenda, o ya no solo una falta de credibilidad, sino con una falta de saber cómo actuar, o con una, en realidad, capacidad de acción ya directamente, ¿no?, que es aún más grave. En plan, bueno, es que da igual, porque no tenéis una capacidad de actuar, porque hay otros agentes económicos, políticos, etcétera, que tienen más fuerza que vosotros, aunque en principio vosotros representáis a la soberanía popular, ¿no? Entonces, no sé qué piensas al respecto sobre esto, porque además tú comentas, y ya con esto te lanzo la pregunta, ¿no?, comentas que eso también está muy hilado a todo el surgimiento de las redes sociales, ¿no? Y como las redes sociales al principio fueron, de hecho, un elemento que movió, por ejemplo, movimientos políticos como la Primavera Árabe o incluso el 15M aquí en España, pero actualmente están tendiendo, ¿no?, a una instrumentalización y son una herramienta fundamental del auge de los discursos fascistas, ¿no? Obviamente porque el capital ha hecho lo que ha tenido que hacer, ¿no? Ya ha comprado, ya ha contado, ya ha tejido alianzas dentro de las propiedades y las infraestructuras de estas grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, no sé qué opinas aquí al respecto, ¿no?, con este contexto que se nos presenta. Sí, es bastante amplia, pero voy a intentar sintetizarla en dos aspectos. El primero de ellos es el de la crisis de credibilidad, que en el libro yo relaciono junto con otras personas que ya lo han dicho, investigadoras o investigadores, sobre todo concretamente uno que es Christian Salmon, que habló de la crisis de la gran recesión de 2008 como un momento en el que las narrativas del homo neoliberalis, ¿no?, el hombre neoliberal, ese paradigma, se resquebrajan y caen porque digamos que hay un discurso público de los políticos hacia afuera que lo que intenta, no, lo que hace de facto es cargar el peso de la crisis sobre los pueblos que no habían causado la crisis. Entonces se produce una fractura muy fuerte, ¿no?, entre, después de todo el proceso de lo que Nancy Fraser había llamado el neoliberalismo feliz o el neoliberalismo progresista, podríamos decirlo, la globalización feliz y el neoliberalismo progresista, a partir de lo que sucede en la gran recesión, el discurso cambia y el discurso es, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no?, eso es lo que se nos dice, y hay que apretarse el cinturón. Claro, apretarse el cinturón efectivamente no iban a ser quienes provocaron la caída de Lehman Brothers o de Goldman Sachs y provocan el efecto dominó que hace que se hundan las economías no solo de los Estados Unidos, sino de medio globo, ¿no?, digamos, del occidente capitalista, que se ve muy afectado, terriblemente afectado por esta crisis económica, que es la bancarrota más grave de la historia de los Estados Unidos. Está por encima del crack del 29 en cuanto a impacto en la economía y en cuanto a efecto internacional, debido también a que la globalización estaba mucho más desarrollada en 2008 que en 1929, ¿no? Entonces, esas narrativas de los políticos, independientemente de si pertenecían al ámbito más socialdemócrata o socialliberal o si eran directamente neoliberales duros, independientemente de en qué paradigma estuvieran colocados, las soluciones que se dieron para esa crisis producen ya de facto una crisis de credibilidad. ¿Por qué? Porque se nos había dicho
que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, que había sido el fin de la historia después de la caída del muro, que el capitalismo era, por supuesto, y ante todo, el único y el mejor sistema posible. El hundimiento también de los países de la Unión Soviética tiene un efecto en la pérdida de horizontes de futuro, de horizontes de otros mundos posibles, se abren experiencias, no sé, hay momentos, está el momento zapatista, está el momento, como antes tú decías, ¿no? De los momentos Occupy, ¿no? Los momentos de las plazas, los momentos de las primaveras árabes. Hay otras experiencias y otros momentos, pero de alguna forma el discurso y el mensaje es, esto se acabó, amigos. Es decir, aquí ya el tío Sam ha venido a decir que su regla es la única posible, que el capitalismo es el único sistema que va a funcionar. Pero además vamos a hacerlo de manera que esto tenga como efectos positivos, ¿no? Esto del trickle down, va a caer lo que sobre de lo de arriba, va a ir cayendo hacia abajo y más o menos va a haber pues algo así como un cierto estado de bienestar en algunos países más que en otros, ¿no? Toda esa falacia se rompe y estalla por los aires a partir de esa crisis. Entonces ahí empieza el problema de todo lo que se había ido vendiendo como vivimos en el mejor de los mundos posibles y la realidad dura que vino después de los ajustes salvajes que se hicieron, los ajustes no, los recortes que se hicieron para sofocar esa crisis del capital en la cual se salvó a los capitalistas, pero se hizo pagar a los pueblos, ¿no? Claramente la clase trabajadora mundial pagó muy caro el precio de esta crisis que no había causado, a pesar de que el discurso fue habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Ahí hay una primera fractura muy fuerte. Fíjate incluso, con esto cierro esta primera parte de la falta de credibilidad, cómo incluso en Grecia, con el tema del OGI, el discurso, o sea, el referéndum de Syriza para la firma no del tercer memorándum, se vota popularmente, es decir, el pueblo habla, se abren las urnas y el pueblo dice no al tercer memorándum, no vamos a someternos a la dictadura de los hombres de negro. Y la gente en Grecia vota mayoritariamente no al tercer memorándum, lo cual significa un acto de desobediencia civil a la dictadura del capital, ¿vale? Porque antes decías, efectivamente no vivimos en democracia, sino, bueno, siguiendo lo que decía Lenin, esta es la dictadura del capital, pues ahí se demuestra en toda su expresión hasta qué punto es la dictadura del capital. Porque el pueblo vota no, ojí, pero incluso el principal representante en ese momento de un proyecto lo más parecido a la socialdemocracia posible que había en Europa, que era el proyecto de Syriza. También en ese momento estaba Podemos intentando demostrar que se podía hacer las cosas de otra manera. Claudica, ¿no? Y al final, pues aunque su pueblo ha hablado, él decide que no se va a aplicar. Vamos a mirar cuáles son los efectos de esa pérdida de credibilidad también en Grecia, ¿verdad? El PASOK desapareció y Syriza hoy no tiene unos resultados ni muchísimo menos buenos. De hecho, se produjo una derechización general. ¿Por qué? Porque la gente entiende que cuando gobiernan los que no se van a arrodillar y se acaban arrodillando ante los poderes capitalistas, pues pierde la fe, pierde la credibilidad en ellos, pierde la ilusión también, ¿no? Ahora se habla mucho de ilusión, por cierto, en esto de la reconfiguración de las izquierdas, y yo creo que el problema trasciende con mucho la ilusión, es de otro tipo. Y después, tú lo has dicho, voy a intentar ser breve, el problema de las redes sociales y de lo que ha sucedido con las redes sociales. Las redes sociales nacieron de una manera que nos fue, voy a decir nos fue, ¿no? A la gente que hemos estado siempre implicadas en los procesos de transformación social de las y los de abajo, ¿no? Nos fue propicias, nos aprovechamos de ellas, pero efectivamente en el momento en el que eso es un negocio y se ve la posibilidad de sacar muchos beneficios de ahí, la compran los grandes magnates o los que luego se van a convertir en grandes magnates de las tecnológicas, o hoy son ya grandes magnates de las tecnológicas, que además tienen mucho que ver en un poder político que comentabas tú antes, ¿no? Cuando decías el tecnofascismo, el tecnoautoritarismo, que es una de estas etiquetas que se está utilizando ahora para hablar del poder que tienen, pues podemos hablar de Peter Thiel, que para mí es el paradigma principal de todos ellos, pero no solamente, ¿no? Zuckerberg, por ejemplo, es otro de los principales, el propio Elon Musk, ¿no? Con un gran papel también en esta primera etapa del gobierno Trump. Y cómo eso se convierte en un negocio y como es un negocio, pues se acabó. Es decir, pasa a manos privadas, las manos privadas buscan el máximo beneficio y entra en juego una cosa que explico en el libro que es el capitalismo comunicativo, ¿no? Es decir, todo el tráfico de lo que hay en las redes sociales en realidad no es acción efectiva,
para la transformación, ni para agitar momentos anticapitalistas o momentos revolucionarios, sino lo que es básicamente una, no sé cómo decir, una manera de hacer que quienes están al frente de esos negocios ganen más dinero. Estamos minando datos permanentemente ahí, y lo hacemos todo el mundo, y no estamos haciendo una acción política efectiva, ¿no? Esto nos podría llevar también a otro debate, y es entonces salimos de las redes y volvemos a las calles, ¿no? Esta idea con la que cierro el libro, más activistas sociales y menos community managers, ¿no? Un poco esta idea de hay que salir de dedicar tanto tiempo. Yo no soy tecnófoba en el sentido de paso del móvil, paso de las redes, pero sí que creo que le hemos dedicado demasiado tiempo y que ahora tocaría dejar de estar ahí minando datos y volver un poco a ocupar los espacios físicos. Fíjate cómo las campañas más exitosas de la izquierda en el último periodo, la de Mamdani en Nueva York o la de Die Linke en Alemania, pues han sido campañas que han tenido una parte virtual que ha sido exitosa, pero principalmente lo que han tenido es un ejército de voluntarias y voluntarios que han ido a las campañas puerta a puerta. Así es, como has sacado el tema, ¿no? Voy a adelantar una pregunta que estaba más atrás, ¿no? Todo el tema del fascismo cibernético, que es un concepto que estamos desarrollando en el Centro de Teoría Postcapitalista, que es el espacio que está vinculado a este podcast. De hecho, creo que hay un podcast que le pusimos este título, ¿no? El fascismo cibernético, y viene a la par un poco de lo que explicabas, ¿no? Nosotros, de hecho, lo que hacemos es criticar un poco la noción de Varoufakis, ¿no? Del tecnofeudalismo, en el sentido de, bueno, lo que está ocurriendo es lo mismo que ocurría con las tecnologías industriales en el capitalismo industrial, ¿no? Que el fascismo, evidentemente, intentaba hacerse con ellas. De hecho, hay un paralelismo, ¿no? Con Peter Thiel o Elon Musk y estas figuras, y con Henry Ford en aquella época, que era, bueno, vamos, yo diría que incluso más nazi que Bueno, estos dos, ¿no? Era claro, nazi directamente. claro, sí, Sí, sí. sí. Entonces, bueno, un poco también, ¿no? Para salir un poco de conceptos que nos desplazan quizá del análisis materialista y del materialismo histórico, etcétera, ¿no? Me refiero al concepto de tecnofeudalismo. No es un problema tanto tecnológico, sino de la propiedad de la tecnología, ¿no? Eso. Y en el sentido del ciberfascismo es un concepto que hemos desarrollado que no sé qué piensas, ¿no? Por eso ahora te lanzo un poco lo que quieres decir, ¿no? En el sentido de que una de las claves que tenemos que poner en el foco del problema tecnológico es la propiedad, ¿no? Y sobre todo, cómo a través de la propiedad de ciertos oligarcas tecnológicos, ¿no? Las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que están en este caso en una alianza ahora con el proyecto trumpista, ¿no? Sí. Se genera toda una serie de artefacto comunicativo, cultural y de hegemonía que es diferente al que tenía el fascismo industrial, ¿no? Y es un fascismo cibernético, ¿no? Una comunicación cibernética con un control de los algoritmos, del contenido y por lo tanto una hegemonía cultural muy fuerte. Respecto a eso estamos muy de acuerdo en lo que comentas. Siempre que hacemos charlas, etcétera, que nos pregunta la gente ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, ¿nos vamos a extinguir o qué hacemos? Pues sí, eso es un poco ya porque la gente obviamente está asustada, obvio, ¿no? Pues insistimos mucho en que las redes sociales son importantes, pero hay que tejer espacios físicos que sean autónomos para la clase trabajadora y que ahí se pueda entonces dar esa batalla cultural, por decirlo de alguna manera, que es un concepto que a mí me da, vamos, o sea, no quiero ni nombrarlo, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Queremos hacer una especie de batalla cultural, bien, tenemos que tener una autonomía de espacio físico y luego aparte hablaríamos de las redes sociales, ¿no? De quizá hacer los vetos que se están haciendo, hacer los boicots que se están haciendo en algunas redes sociales, por ejemplo en Twitter, ¿no? Y también intentar utilizar redes sociales de software libre, etcétera. Está ahora todo como muy, ¿no? Es decir, ahora mismo plantearlo es como, bueno, es que esto es muy larvario. Pero a nosotros no nos ocurre otra solución, porque estar en Instagram o en Twitter debatiendo con bots y con todo el algoritmo, digamos, manejado, ¿no? Por literalmente la extrema derecha. Mira, el otro día, hablando del tema este del uso de las redes y los efectos que tienen, le preguntaron a Peter Thiel cuánto tiempo de pantallas dejaba a sus hijos. Él tiene dos hijos de 3 y 5 años. No sé mucho de estos niños. Y dijo que el tiempo máximo que dejaba a sus hijos era 1 hora y media por semana.
Claro, me parecen muy pequeños para tener pantallas, es decir, no sé ni siquiera si se refería a la televisión también. Es decir, 1 hora y media incluso para ver dibujos animados, no lo sé, me sorprendió, me pareció poquísimo. Pero le repreguntaron sobre los efectos y entonces él tuvo que reconocer. Claro, no es un propietario de una GAFAM, ¿no? No es ningún propietario de... Pero está detrás de todos ellos. Al final, yo creo que este es Darth Vader de todos los jefazos del ciberfascismo, ¿no? Si se puede llamar allí, así, o del tecnoautoritarismo. Es el jefazo de todos ellos. Y de hecho yo creo que es el que más va a durar ahí, el que más va a partir el bacalao, salgan unos, otros, se peleen o no con Trump, yo creo que es el que va a perdurar. Y él decía que sí, que las pantallas y el uso reiterado de pantallas, continuado de pantallas, tiene un efecto nocivo sobre la salud, especialmente de la gente más joven. Y lo tuvo que reconocer. No creo que lo tuviera que reconocer, seguramente son los que mejor lo saben, ya lo saben, ellos sí que ya lo tienen clarísimo. Entonces, de alguna manera, sin pensar que lo que haya que hacer sea apagar el móvil, aunque yo cada vez empiezo a ser más consciente de, por ejemplo, como profesora, como docente, del efecto nocivo que tiene para incluso la concentración, es que nos pasa a ti y a mí, ¿cómo no le va a pasar a gente que ha crecido ya con el móvil como si fuera un apéndice de su propia mano, ¿no? Si ya tenemos la capacidad de distracción aumentada de manera exponencial porque recibimos estímulos permanentemente, ¿qué no va a pasar con alguien que está todo el día pendiente de la pantalla de su teléfono móvil o de la de su ordenador, ¿no? Entonces, ellos son conscientes, han salido ya múltiples estudios, no solamente con relación a la concentración, con relación a la depresión, es decir, aumentan el malestar personal y además te ofrecen una visión totalmente fragmentada de la realidad incluso de la visión, de la cosmovisión del mundo, de cómo miras y analizas el mundo y cómo te miras y te analizas a ti misma, ¿no? Que yo creo que esto es quizá lo peor que puede suceder. Ni siquiera la introspección tiene que ser igual para personas que están todo el día saltando de un reel a otro, de un vídeo de TikTok a otro, que de una persona que tiene una narrativa interiorizada de carácter más lineal, ¿no? Incluso fíjate la lectura de los periódicos. La lectura del periódico te llevaba, pues primero, ordenadamente, de las cuestiones internacionales, hombre, dependiendo de qué periódico, ¿no? Luego las nacionales, luego las locales, dependiendo de cómo se ordene, pero hay un orden, hay una estructura, hay una linealidad, ¿no? Ahora eso está roto, está absolutamente roto. Instagram es una especie de mercado persa en el que lo mismo te venden productos para una cosa que para la otra, el otro para que hagas ejercicio y te pongas cachas, el otro para que no tengas problemas de la espalda, el otro para que te compres un vestido muy bonito, la otra para que te peines de no sé qué manera, mientras tanto lo político, mientras tanto el genocidio en Gaza, claro, es que es imposible tener una coherencia o dar una coherencia al mundo con la locura que es eso, ¿no? Yo hace no tanto tiempo que estoy en Instagram, es decir, estoy desde este verano, tuve una cuenta abierta durante muchos años, no le hice ni caso y este verano dije, voy a entrar también como parte de mi propia investigación sobre esto y la verdad es que, hostias, es jodido, o sea, te das cuenta de que ahí pasan cosas y ya tienes una edad y te afecta como para que no afecte a la gente joven, ¿no? O a la gente incluso menos que joven, a la gente adolescente o a los niños y a las niñas. Yo creo que ahí hay un temazo. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión de... Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que haces y también con no dejarnos llevar por el marco teórico de Varoufakis y el tecnofeudalismo. Yo creo que está mucho más cerca de lo que estáis explicando vosotros, lo que está pasando, ¿no? Y lo comparto mucho más. Y luego, ¿qué pasa con estas medidas regulatorias que están saliendo, ¿no? Yo creo que regular tiene que ser más que prohibir. Me da la sensación de que la prohibición no va a solucionar el problema de fondo. Por ejemplo, que no se puedan abrir una red si tiene menos de 16 años. Se lo van a pedir al amigo que tenga 18 o 17, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el problema? Van a entrar con nicks falsos, les van a dejar ordenadores que no son suyos y en los que tiene la sesión iniciada o una persona que tal y van a utilizar esa red, van a poder entrar en esos contenidos con otros aparatos, ¿no? La solución es prohibir
Es decir, ¿la solución es poner la carga en la gente joven o la solución es mirar a esos magnates tecnológicos que están haciendo nidos de discursos de odio, caladeros de discursos autoritarios, de discursos xenófobos, de discursos misóginos, esas redes sociales? ¿Dónde hay que ir? ¿A los usuarios o hay que ir a los jefes que promueven? Porque efectivamente un discurso más, ahora mismo un discurso más agresivo, más insultante y más de extrema derecha, más tendente a esas posiciones, el algoritmo lo interpreta como más fácil de posicionar. Y eso es así, el algoritmo tiene claramente ya una tendencia a irse hacia ahí, a fomentar ese tipo de contenidos, porque los interpreta como fácilmente posicionables. Y eso va a funcionar así, o eso funciona así, porque desde arriba están dando la orden de cómo tiene que interpretar el algoritmo esos contenidos. Por lo tanto, ¿por qué vas a los chavales? ¿Por qué no vas a Elon Musk? ¿Por qué no te vas a Elon Musk? Que es el que ha convertido Twitter en una cloaca, ¿no? Sí, no, tal cual, no tengo mucho más que añadir, ¿no? O sea, está bastante claro, de hecho, también tener en cuenta nosotros siempre estamos mirando también otras partes del mundo que muchas veces estamos como con el ombligo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en China hay también toda una serie de medidas, vamos a decirlo así, de restricción sobre algunas redes sociales, etcétera. Y lo que ha devenido eso, obviamente, está como muy encorsetado dentro de un control social muy bestia. Entonces, cuando hablamos también sobre, ¿no? Cuando la Unión Europea empieza a hablar sobre un DNI electrónico, un tal, un posible certificado electrónico donde no haya un anonimato en redes, no, a nosotros nos entra pánico, en el sentido de, bueno, ya, claro. Bueno, para empezar, tampoco es que tenga que gobernar la extrema derecha para que haya un control social, ¿no? Y se hagan cosas de todo tipo, ¿no? El PSOE, de hecho, tiene un historial bastante bueno en este aspecto. Pero aparte de eso, estamos en un contexto tan complicado que en cualquier momento, cualquier país de Europa puede gobernar la extrema derecha, ¿no? Y simplemente pensar que puede tener acceso digamos a decirlo así, ¿no? A la huella digital o a la vida digital de una persona, ¿no? Con todo eso, Total. con todo lo que repercute eso, vamos, o sea, quiero decir, es una auténtica majadería. Espero que Sí. no lleguen a buen puerto todas estas ideas, pero ya lo vamos viendo en el Centro de Teoría Postcapitalista, por ejemplo. José, que está haciendo una tesis, José Manuel Bobadilla, que es un sociólogo que está haciendo una tesis sobre esto, ya me lo ha advertido muchas veces en el sentido, ojo con esto, porque vamos a acabar literalmente en una de estas distopías que vemos en Netflix, ¿eh? Entonces, Hay otro tema que me gustaría apuntar brevemente, es que me pasa lo mismo, aunque este es un debate que está abierto y como yo no soy experta, aunque leo cosas e intento informarme y poder decir algo razonable al respecto y razonado e informado, pero me pasa lo mismo, muy parecido con el asunto de la red social pública. Hay ahora un debate también sobre hagamos redes sociales públicas y es como, vale, muy bien, y ahora cuando esté la derecha con la ultraderecha en el poder y tenga la red social pública en sus manos, ¿qué? ¿Qué tal va a ir la red social pública? O sea, ¿qué nos arregla tener una red social pública? Porque esto es como si nadie supiera o nadie cayera en la cuenta de que la televisión pública, dependiendo de quién gobierne, emite un contenido u otro y tienen sus consejos de dirección a un tipo de gente u otra. Y esto, o sea, que no lo queramos ver y digamos que la solución a todos los males es la red social pública, es yo creo que no estar teniendo en cuenta el contexto en el que estamos y a lo que nos vamos a ver abocados en poco tiempo. Por desgracia, vuelvo a añadir. sí, así es. Voy a cambiar de tema, ¿vale? Vamos a reintroducirnos otra vez. Bueno, cambiar de tema, en realidad es lo mismo, pero ya sabes, desde otros ámbitos, ¿no? En el libro, ¿no? En toda esta maraña que vemos en redes sociales, de discursos trumpistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú te basas mucho en la figura de Donald Trump como, bueno, y en el movimiento político MAGA, ¿no? Que es además un movimiento que tiene como característica una estrategia comunicativa muy exitosa, vamos a decirlo así, ¿no? Con figuras como Steve Bannon, ¿no? En sus inicios y bueno, actualmente sin él, ¿no? Pero siguiendo ese trabajo, ¿no? De él, que a su vez luego acaban, pues lo que hemos comentado también ya en el podcast, aliándose con estas grandes tecnológicas y dominando el espacio donde se emiten los discursos, ¿no?
Pero además me interesa, ¿no?, que en el libro tú comentas cómo la figura del Trump es una figura eminentemente comunicativa, ¿no? De hecho, lo comparas con otras figuras políticas que tienen como ese pozo comunicativo más fuerte quizá aún, ¿no?, dentro de una figura política, como Ronald Reagan o incluso Silvio Berlusconi. Además, recuerdo en la audiencia que Donald Trump tenía un programa, como me has comentado tú, que se llamaba El Aprendiz, ¿no? Era un programa, ¿no?, de corte neoliberal, individualista, donde salían ahí los jefes de empresarios. Bueno, no sé exactamente en qué consistían, he visto algunos fragmentos. Entonces, no sé si nos puedes explicar, ¿no?, porque creo que es muy interesante todo esto que planteas. Sí, creo que tiene mucho que ver también con la cuestión de la persuasión en la época de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y sobre todo en la época de los audiovisuales, ¿no? En la época audiovisual, en la época en la cual ya el periódico ha pasado a un segundo plano. Todavía la radio mantiene cierta, en algunos ámbitos, en algunos segmentos de edad, ¿no?, mantiene cierta vigencia, pero sobre todo es el audiovisual, ¿no?, y la televisión se ha convertido, hay quien ha querido enterrar la televisión, pero me hace gracia, ¿no?, cuando se vuelven otra vez y vuelven a salir los estudios del CIS en los cuales se demuestra que hasta la gente joven sigue viendo la televisión, obviamente en porcentajes mucho más bajos que la no tan joven. La televisión sigue siendo un electrodoméstico que, además de estar en la mayoría de las casas, ya no diré en todas, sigue teniendo bastante audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esta idea de Donald Trump como como una figura eminentemente comunicativa, con un potencial comunicativo muy fuerte? Esto no quiere decir, ni mucho menos, y el libro se encarga de explicar por qué, que sea un buen comunicador desde el punto de vista de los cánones de la oratoria clásica o desde los cánones de lo que se conoce como el discurso liberal más común en los Estados Unidos, que había sido desarrollado principalmente por el Partido Demócrata, pero también por algunos líderes republicanos, ¿no? Sino que lo que hace es romper con todas estas narrativas neoliberales de las democracias liberales occidentales y con este formato de lo políticamente correcto, atrayendo a la gente más bien desde el punto de vista desde el que lo hacía como presentador de televisión. Este programa de telerrealidad que tú has mencionado, que era El Aprendiz, en el cual los concursantes iban a ser aprendices de empresarios, aprendices de emprendedores o de emprendedoras, iban mujeres también, menos, pero también. Entonces él era el padre, además de ser el presentador, era como una especie de padrino de estos emprendedores, a los cuales, pues cuando hacían mal las cosas, ¿qué significa hacerlo mal? Pues, por ejemplo, entre paréntesis, si miras un programa, hay algunos programas concretamente en los que se ve que cuando los aprendices de empresarios mostraban empatía con sus trabajadores o les hacían aumentos de salario sin haber mirado su cuenta de resultados, los despedían, ¿no? Y les decía, you're fired, los echaba a la calle, así con muy mala hostia, ¿no? Que, por ejemplo, you're fired es una de las expresiones que utilizó en su campaña de 2016 contra Hillary Clinton, ¿no? A ella la despedía como si fuera una mujer inútil, incapaz de llevar a la nación como una empresa, porque esa es otra característica de Donald Trump, no solamente la de ser una especie de entertainer, presentador de un programa de telerrealidad, sino también la de siempre hablar desde el punto de vista de un empresario que va a dirigir el país como quien dirige sus negocios. De hecho, creo que esto es algo que se ha demostrado en la primera legislatura, pero en esta ya es absolutamente, no sé cómo decir, obsceno, ¿no? La cantidad de miles de millones que han ido a su cuenta de resultados desde que hace un año, poco más de un año, tomó posesión de su cargo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta forma de comunicar? Rompe todos los consensos, rompe todo lo que es esperable dentro de la política más o menos tecnócrata, más o menos liberal, bien pensante, de las, no sé cómo decir, de las clases medias de los Estados Unidos. Claro, muchas de ellas ya empiezan a verse depauperadas por las distintas crisis, por la propia crisis sistémica del capitalismo. La crisis de 2008 es una especie de pozo sin fondo para muchas clases medias y para mucha clase trabajadora, principalmente en los Estados Unidos. Y lo que hace ahí es hablar de una manera que rompe con todo, pero conecta con esos estados emocionales de cabreo, de ganas de decir cosas que antes no se podían decir,
pues eso, que te puedas sentir identificado con él si eres un señor de 50 años al que le han cerrado la fábrica en el Medio Oeste, en el cinturón de óxido, en cualquier estado de esa zona de los Estados Unidos, y además estás viendo cómo, por ejemplo, hay una serie de políticas para que la población negra pues, pueda acceder al trabajo antes que tú, que eres un gringo, blanco, hetero, y que te están jodiendo estos demócratas o estos republicanos también, porque hacen políticas de diversidad, equidad e inclusión, las políticas de y estas que se cargó en los primeros 10 días de llegar al gobierno, ¿no? Entonces, conecta muy bien a través del discurso abrasivo, totalmente irreverente, por supuesto profundamente sexista, por supuesto profundamente supremacista blanco, porque esta es otra de las características de la familia Trump, que eran, bueno, su padre es un racista, pero de estos pata negra, una persona, un señor profundamente racista, odio a los negros. En algún momento se sabe que su padre decía que no quería tener sus pisos, sabemos que es una persona que se dedicaba al negocio inmobiliario, que no quería tener, salvo si le iban a pagar, no sé, como una especie de requisitos muchísimo más exigentes y además de mayor precio, salvo si en algún caso llegaban a ese supuesto, que nunca llegaban porque eran negros y eran pobres, no estará su asociación, no quería tener a negros en sus pisos, ¿no? Y esta forma de hablar y de manifestarse pues conectó con muchísima gente que estaba muy descontenta, ¿no? Ya digo, sobre todo clase trabajadora blanca del Medio Oeste, y también empezó a ampliarse todo esto a medida que la crisis ha ido avanzando, ¿no? a las ciudades, que esto ha sido lo que ha pasado ahora en estas últimas elecciones, bueno, ahora fueron en 2024, en las cuales también, y esto es muy importante, no solamente el acierto discursivo, porque esto no tiene que ver con una cuestión discursiva, yo creo que lo discursivo también es material, porque el discurso dicho también reproduce desigualdades, el discurso también refleja relaciones de poder y el discurso también es persuasivo y es capaz de engañar, ¿no? Y de convencer. Pero hay una base material detrás de todo esto, ¿no? Y también en esta campaña yo creo que, a pesar de que se creyera que todo el mundo ya conocía a Trump y que podía verse más prevenida de volverle a votar, yo creo que la posición del Partido Demócrata con Kamala Harris con el asunto del genocidio en Gaza ha sido un caladero también de pérdida de votos, una posición connivente con el genocidio. Ahora podríamos decir que es peor la de Trump, yo no tengo tampoco ningún problema. Eso por una parte, y por otra parte, pues que desde el punto de vista del programa económico, el Partido Republicano no estaba proponiendo tampoco el Partido Demócrata no estaba proponiendo ninguna medida para solucionar el problema de fondo, que efectivamente es un problema material, ¿no? Que sin embargo, fíjate cómo Mamdani sí ha sabido tocar esa fibra con un lema de campaña que ha conectado muy bien con el principal problema de los habitantes de su ciudad, que es la affordability, ¿no? La posibilidad de hacer asequible, la asequibilidad. ¿Vale? Esto no apareció nada parecido, nada conectado con los problemas materiales de las clases medias y trabajadoras en el programa de Kamala Harris, que fuera, bueno, pues yo qué sé, suficientemente, no sé cómo decir, radical como para que se creyeran que iba a haber un cambio real. Yo creo que nadie percibió a Kamala como un cambio real. De hecho, me viene bien también para hilarlo con la última pregunta, ¿no? Y porque has insistido al final, ¿no? De lo discursivo en realidad está relacionado con lo material, ¿no? Al igual que cuando hablamos, por ejemplo, de la hegemonía cultural, hablamos también, ¿no? De una legitimación de un orden social y de un orden espacial y urbano, ¿no? Y de reproducción y producción de la vida, ¿no? Social, que creo que es muy importante. Quizás sea una de las bueno, de esos vacíos intelectuales que tiene ahora la izquierda, ¿no? Que sorprende bastante cuando la izquierda ha sido materialista en su génesis, ¿no? Y además esto se hila con esta última pregunta, ¿no? Que yo creo que todo este movimiento, todo este trumpismo discursivo que no se queda en Trump y que se expande a las derechas conservadoras incluso y a las extremas derechas europeas, ¿no?
Tenemos el ejemplo de Ayuso aquí, ¿no? Me viene, yo creo que es un ejemplo bastante... Y de hecho, en el capítulo quinto aparece toda la parte final del capítulo quinto, es un análisis del discurso ayusista y también del discurso de Vox, ¿no? Que de alguna forma, bueno, pues encapsulan bien el trumpismo discursivo. Sí, así es. Y entonces veo, ¿no? También le he preguntado a los otros invitados que han venido, a tanto Alfredo González Ruibial como a Alberto J. Rives, ¿no? Que son también académicos como tú, investigadores, docentes en la universidad de hace años, ¿no? ¿Cómo veis, ¿no? El claro ataque que se está haciendo ya directamente a literalmente la ciencia y la razón en un ámbito amplio y global? Porque, por ejemplo, de hecho, Díaz Ayuso, ¿no? Que tiene una estrategia discursiva como Trump, pero también política en muchos aspectos, le ha pegado un varapalo tremendo a la Universidad Complutense de Madrid. Hace poco leí un artículo del País, la semana pasada, ¿no? Donde se reducía drásticamente los presupuestos a nivel histórico en la Universidad Complutense. Se anuncian reducción de grados y de personal, docente e investigador. Aparte, por ejemplo, Donald Trump lleva una guerra loca en las universidades con Harvard, etcétera, etcétera, que insisto, Harvard, por ejemplo, es una institución muy conservadora, por ejemplo, a nivel ideológico, ¿no? Y aparte esto se hila a nivel discursivo con toda una serie de discursos y herramientas que son anticientíficas, que son irracionales, que niegan la historia, son negacionistas históricos, me gusta bastante explicarlo así, ¿no? Niegan incluso, bueno, Elon Musk en Twitter niega el holocausto. Aquí se niega todo lo que ocurrió en la guerra civil, se dice que con Franco se vivía mejor, hay una especie aquí, ¿no? De transposición de todo tipo de evidencias históricas, científicas, ¿no? Que están evidentemente documentadas por la historia en este caso, pero si fuéramos a otros campos como por ejemplo el cambio climático tendríamos lo mismo, un negacionismo del cambio climático, un negacionismo de tal, ¿no? Y no sé cómo lo ves, ¿no? Porque, claro, ya no es simplemente una guerra, obviamente, contra la izquierda y contra el fantasma. Digo el fantasma porque, por desgracia, no hay organizaciones suficientemente fuertes para amenazarles actualmente, marxistas, ¿no? Contra el fantasma del marxismo y todo lo que ello conlleve con lo que quieran decir ahí. Pero es que, aparte, literalmente están luchando ya con instituciones, vamos a decirlo así, democráticas, ¿no? Como las universidades. Y yo creo que es bueno, porque obviamente su proyecto es un proyecto profundamente irracional, ¿no? Que a nivel... Y en el sentido de irracional de que a nivel político y material, pues perjudica a la mayoría de la población. Eso es algo profundamente irracional, no a eso me refiero. Y no sé cómo lo ves, esta siempre es la última pregunta que estoy haciendo porque es que lo veo bastante claro el asunto. Me ha gustado lo que has dicho de que es irracional porque perjudica a la mayor parte de la población y eso sería irracional desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista, que nos consideramos, por supuesto, parte de la mayoría de la población y además somos clase trabajadora y tenemos conciencia de clase, es decir, raras avis. Ahora mismo en el mundo que habitamos, por desgracia, con conciencia de clase y que sigamos pensando que es muy necesario que la clase trabajadora, que hoy es una clase trabajadora distinta a la clase trabajadora del siglo XIX, no hace falta tampoco que insistamos sobre eso, ¿no? Tome conciencia de su propia fuerza y tome conciencia de su potencia para poder hacer cambios. Yo creo que esto es tan importante que tú has dicho muy bien, ¿no? Que es irracional, porque ahora mismo parece como si no hubiera una conciencia clara de por qué esto es irracional. Sin embargo, desde sus parámetros es profundamente racional, es decir, su razón y la nuestra son diferentes. De hecho, yo me atrevería a decir, otra vez vamos a citar a Peter Thiel, ¿no? Que ahora mismo, bueno, se dice que es Curtis Yarvin o Nick Land, ¿no? Que son los ideólogos de toda la ilustración oscura y demás, pero yo creo que en realidad Thiel, que es filósofo, por cierto, o sea, Thiel es licenciado en filosofía, por Stanford, me parece, por la Universidad de Stanford. O sea, es un tipo que más o menos tuvo que, seguramente es bastante listo y tuvo que leer para sacarse ese título, a no ser que lo comprara a golpe de talonario, que no lo sé. Pero me da la sensación de que es alguien que ha leído. Desde el punto de vista de su racionalidad, yo creo que esto que tú dices tiene sentido, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista de su racionalidad no es un disparate. Es desde nuestro punto de vista desde el que no podemos entender que el mundo se vaya a organizar de una manera tan absolutamente desigual, ¿no? Entonces,
Hay digamos, un trabajo que se lleva haciendo desde hace tiempo, es un trabajo intelectual, algunas personas hablan, algunos investigadores de un trabajo de ingeniería social, ¿no? Que se lleva haciendo desde hace unas cuantas décadas, desde finales del siglo XX en realidad, ¿no? Desde el inicio de este proyecto neoliberal duro para desmantelar los núcleos del pensamiento crítico situado en las universidades. Y los núcleos no solamente del pensamiento crítico, sino también de la acción, porque ya no es una cuestión únicamente que las universidades sean las torres de marfil en las cuales se paren determinadas ideas y se quedan ahí, ¿no? Las expulsas y ya está, tú las has parido. No, no, las universidades también han sido lugares en los que hay gente que se ha formado en la militancia y en el activismo político. Las dos cosas. Think tanks en las universidades, aunque no se llamaran así, y después movimientos sociales y gente que toma conciencia de su propia capacidad política en las universidades y empieza a organizarse políticamente. Eso se ve muy claramente en Estados Unidos, como hay grandes corporaciones económicas que lo que quieren es eliminar eso de raíz. Dominio es un libro de Marco Deramo que describe muy bien todo ese movimiento contra las universidades en los Estados Unidos y cómo todo lo que llamamos guerra cultural, quienes lo inician fueron estas grandes corporaciones que quieren eliminar el pensamiento crítico de las principales universidades de Estados Unidos. Tú decías, Harvard es un núcleo de pensamiento más o menos conservador frente, por ejemplo, a Columbia, que ha sido desfinanciada, ha sido cortada drásticamente por su posicionamiento con el genocidio en Gaza. Fíjate cómo también la acampada contra el genocidio en Gaza se inicia y se expande en el tiempo en la Universidad Complutense, que es la que ha recibido también este recorte brutal por parte del gobierno de Ayuso. Entonces, esta racionalidad que nosotros decimos que hay y no hay, yo creo que obedece al deseo, primero, de cepillarse de raíz los focos de pensamiento crítico, que además están pagados con dinero público. Claro, Ayuso en algún momento ha debido pensar, ella, Mar, sus consejeros áulicos, ¿no? Han debido pensar, ¿qué hacemos dando pasta a estas universidades que se te están poniendo en contra, ¿no? Luego le hicieron hija predilecta en algún momento, pero por debajo lo que se va generando es un antiayusismo muy fuerte y un movimiento de contestación contra sus políticas neoliberales, ¿no? Y yo creo que por ahí viene bastante la cosa, ¿no? Eliminar el pensamiento crítico, que es altamente peligroso, porque en el mundo en el que vamos a estar, principalmente las mayorías van a ser siervos, trabajadores desposeídos de derechos, que cuanto menos piensen en lo que hubo en otro momento de la historia, por eso también el negacionismo histórico, ¿no? No solamente el negacionismo climático o el terraplanismo, podríamos hablar de muchos casos de negacionismo, sino el histórico. Esto es muy importante, es especialmente importante. Por eso también está bien que las redes sociales te impidan hacer historia de ti mismo. Por eso está bien esta visión fragmentada, por eso la fomentan también, porque es necesario para poder vivir en unos estados de sometimiento y de vasallización en donde primero no mires para atrás porque no hay historia y en donde no puedas mirar para ti porque no hay una narrativa coherente de ti mismo y en donde no pienses que hubo un momento en el cual los trabajadores gozaron de derechos, del derecho a huelga, del derecho a jornadas de descanso, del derecho a vacaciones. Miremos la reforma laboral que ha hecho Milei. ¿Hacia dónde va esa reforma laboral? ¿No? Entonces, me da la sensación de que, bueno, por ejemplo, hablando de Milei otra vez, ¿contra qué ha atacado Milei en cuanto llegó al gobierno? Contra las universidades. Empezó a retirar los fondos de las universidades públicas argentinas. Hay muchas universidades que han ido a los paros, que han ido a las luchas con estudiantes en la calle, profesores en la calle, y no han conseguido nada más que el desprecio de este señor que está al frente de este país. En Hungría también ha habido un movimiento de contestación contra las universidades porque Orbán también ha atacado a las universidades públicas. ¿Por qué? Pues porque eran lugares en los que se fomentaba el discurso del LGTBI friendly y en donde pues no se decía que aquí lo que hay que hacer es casarse hombres con mujeres y tener familias numerosas, ¿no? Y aquí yo creo que estamos ya en esta línea, aquí estamos ya entrando por esta puerta por la cual se viene contra las universidades. Fíjate en Madrid cómo se han financiado decenas de universidades privadas, porque lo que quieren es convertir el acceso al saber, a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales de tipo que sea en una entidad privada. El acceso debe ser privado. Y, por supuesto, quien pueda pagarse una educación se la va a pagar y quien no, pues mala suerte.
van a degradar la universidad pública hasta convertirla en un lugar al que la gente joven no quiera ir o sobre todo no vea la utilidad de ir, porque quieren degradar también los títulos universitarios de la pública. Esa es la siguiente que viene. Así que está clarísimo que hay una intencionalidad muy elaborada y muy bien buscada para que todo esto desaparezca, porque, repito, son focos de pensamiento crítico y focos de pensamiento independiente. Y ahora mismo el trumpismo en cualquiera de sus formas aborrece la inteligencia entendida desde este punto de vista. No hace falta irse tampoco al trumpismo, ¿eh? Podemos ir al muera la inteligencia y viva la muerte de los padres de la Legión Española, que el franquismo abrazó sin duda y que también, como tú decías, forman parte de este movimiento negacionista de la historia de la guerra civil y luego, por supuesto, de la dictadura. Pues Laura, ya con esto creo que cerramos, ¿vale? Te agradezco mucho que hayas venido, la verdad que he aprendido mucho, he estado muy a gusto. Yo también. Y por acabar un poco más positivos, aunque es cierto todo lo que has comentado y da mucho miedo, ¿no? Tampoco lo van a tener tan fácil, ¿no? Van a haber ahí muchas resistencias y esperemos que no lo logren. No sé si quieres añadir algo más, siempre os doy espacio por comentar lo que quieras en general o incluso si tienes algún evento, alguna cosa, cualquier cosa que quieras comentar y ya, si no, despedimos. Bueno, mañana, un evento mañana tengo en la Universidad de Barcelona a las 5. Vamos a hablar de cosas de estas, de discurso reaccionario, de trumpismo discursivo, pero más, digamos, conectado con el presente, ¿no? Con esta nueva legislatura de Trump y con lo que ha cambiado desde que en 2016 ganó las primeras elecciones hasta ahora y cómo también todo esto está relacionado con el cambio de orden mundial. O sea, vamos a hablar también mucho de todo lo que está pasando en la actualidad. Y luego me ha gustado mucho también que hayas dicho que se lo vamos a poner difícil. A veces cuando nos metemos en estas visiones tan realistas o tan, no sé cómo decirlo, vamos documentándonos para poder entender mejor lo que está pasando, llegamos a estas conclusiones en las cuales la sensación es la de que no se puede hacer nada, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, tenemos, precisamente porque se están poniendo las cosas como se están poniendo, tenemos la obligación como personas que estamos comprometidas con un mundo muy diferente al que se está organizando por parte de esta gente, tenemos la obligación de participar desde donde podamos, como podamos, en la medida de nuestras posibilidades y de transformar nuestra propia rabia, nuestro propio malestar en una energía que ponga en marcha una transformación que les haga frente, es decir, una transformación que evite su propio programa de transformación. Y creo que, por suerte, vamos a ser muchas en esta tarea. Es decir, no estamos solas. Hay mucha gente que ahora mismo está pensando también en lo mismo que estamos pensando tú y yo, y que está pensando en la gente que nos escucha y que se está pensando ya en organizar o que ya está organizada. Entonces, yo creo que lo más importante es no quedarse enganchados a las redes sociales y, aunque las veamos y veamos programas que nos interesen y leamos artículos que nos gusten y veamos a personas que nos parezcan interesantes, y tomar partido desde un punto de vista activo y físico. Creo que el contacto físico y el estar organizadas en los lugares del territorio que ocupamos es también una fórmula muy buena y muy eficaz para que todo esto que estamos comentando no avance. Y sobre todo para que también tengamos un proyecto que ofrecer a mucha gente que lo está esperando. Así es, Laura, pues suscribo todas las palabras que has comentado. Te vuelvo a dar gracias por venir y ya con esto nos despedimos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.